Nolia, aquí en Bayamón, Puerto Rico, y nos reunimos para estudiar la palabra de Dios. Y es un tiempo hermoso que estamos aprovechando, ¿verdad que sí? Y es triste que a veces las iglesias ya no lo hacen. Y ojalá nosotros podamos seguirlo haciendo siempre, ¿verdad? Porque es un buen tiempo. Vamos a orar y darle gracias al Señor porque nos permite llegar a su casa, y darle gracias también por aquellos que se pueden conectar a la distancia y pueden participar con nosotros. Señor, gracias por el privilegio que nos das primero de llegar a tu casa, de estar ante tu presencia, Señor. Gracias, Señor, también porque podemos estar juntos aquí en armonía y podemos estudiar tu palabra con libertad. Gracias, Señor, porque tú has habilitado este lugar para nosotros y es un regalo tuyo a nuestra vida, Señor. Bendice cada persona que está aquí, cada familia, Señor, que está aquí representada, Señor. Y te pedimos también la bendición para aquellos que se conectan a la distancia, sea ahora o sea después, Señor. Y te pedimos por aquellos que no han podido llegar por alguna razón, que estés con ellos, mi Dios. Te pedimos también por aquellos que vienen de camino, que tú los traigas con bien, Señor, y que juntos en este día podamos adorarte, como tú quieres que lo hagamos, en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Señor, y en tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Nosotros hoy estamos en el final del capítulo 8 de la carta a los Romanos. Hoy es nuestra lección número 41, y en los últimos versículos, desde el versículo 28 hasta este versículo 39 que vamos a ver hoy, hemos estado desarrollando el tema de la seguridad del creyente. Y definitivamente eso es hasta un tema de campaña política, la seguridad. En estos momentos en que el ambiente de nuestro país se haya enfrascado en un ambiente de política, uno de los temas que se toca mucho es el tema de la seguridad. Y posiblemente es uno de los temas que a nosotros como personas que vivimos aquí o en otros países nos preocupa. ¿Cuán seguros estamos? Y muchas veces visualizamos que nuestra seguridad está en la casa en que vivimos. Mientras yo esté en mi casa, yo estoy segurito. ¿Cierto? ¿Cuántos de ustedes piensan así? A veces no, ¿verdad que no, hermano? Mientras yo tenga tal o cual cosa, yo me siento bastante seguro. Si tengo una buena cuenta de banco, si tengo tal o cual cosa, si mis hijos están bien, si mi familia está bien, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos seguros, ¿verdad que sí? Pero la seguridad del creyente radicará en esas cosas. Y yo creo que el apóstol Pablo lo que ha hecho es que nos enfoquemos bien lo que realmente es la seguridad que tiene un creyente. Y hace unos domingos atrás discutíamos sobre este versículo que ustedes ven ahí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y el apóstol Pablo, en los últimos 2 versículos que nosotros vamos a ver en esta mañana, contesta esa pregunta. Así que él nos dejó esa pregunta, como dicen por ahí, en el tintero. La dejó ahí y al final de este capítulo él la va a contestar. Vamos a ver los 2 últimos versículos de este capítulo 8, que son los que vamos a estudiar en esta mañana. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. ¿Cuántas veces usted ha leído ese versículo? ¿Cuántas veces usted lo ha dicho? ¿Verdad? Y hoy pues lo vamos a ver en los detalles.
qué son cada una de esas cosas, de la misma forma que vimos lo que era tribulación, angustia y todo eso. Vamos a ir a los detalles. Pero el domingo pasado nosotros terminamos con este texto. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y nosotros vimos que nosotros, lo que aparentemente puede ser una derrota, es victoria en el Señor. El apóstol Pablo le decía a los corintios, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el apóstol Pablo nos había dicho que no es vencer en algunas cosas, es vencer ¿cómo? En todas las cosas. Somos más que vencedores ¿en dónde? En todas las cosas. Todos los conflictos que él había mencionado anteriormente, tribulación, angustia, persecución, peligro, hambre, desnudez, espada, dele el nombre que usted quiera. En todos ellos Dios nos da la provisión y todo lo que necesitamos para nosotros vencer. Y realmente no es que quite las cosas de nosotros. No necesariamente Dios va a eliminar de nosotros ni la persecución ni la angustia. Posiblemente se queda ahí, pero Dios nos va a dar algo que es mucho mejor que quitarla y que es su gracia para que nosotros podamos ¿qué? Superar, vencer. Y que cuando pasa el tiempo y miramos hacia atrás ya no la miramos de la misma forma, ¿verdad que no, hermano? Podemos hasta hablar y contar de todas esas cosas. Así que el apóstol Pablo nos había dicho que nosotros somos más que vencedores. Y cuando nosotros miramos el original de eso quiere decir super vencedores. Nosotros sobrevencemos, ¿ok? Y a mucha gente le encantan los superhéroes. A mí me gustan las películas de superhéroes también, ¿sabes? Estas cosas que van más allá de lo normal y natural, ¿verdad que sí? Esas cosas que van sobre todas las cosas. Pues sabe una cosa, ese texto lo que dice es eso, que nosotros vamos mucho más allá, que somos más que vencedores. Y vamos a fijarnos que ese texto, habíamos dicho, no está en futuro. Yo no voy a ser vencedora. Yo soy vencedora ¿cuándo? Ahora, hoy, no importa lo que me esté sucediendo, ahora en todas las dificultades que nosotros podemos tener. El apóstol Juan decía, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Y cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. La fe que depositamos en nuestro Salvador, en nuestro Señor, que viene de Él también. Mire qué maravilloso es este círculo. No es porque yo me lo inventé ni porque yo soy poderosa, sino porque la misma fe que yo profeso y que yo tengo viene del Padre, viene de Dios. Así que la razón de la victoria, nosotros vimos que no está en el cristiano, no son cosas que tú y yo producimos. La razón de la victoria dice por medio de aquel que nos amó. La victoria en Cristo en la cruz del Calvario fue gracias a ese amor inigualable, inagotable, poderoso, incondicional con que Dios nos amó y entregó a su Hijo por todos nosotros. Así que en esta mañana nosotros, ¿qué vamos a ver del apóstol Pablo? Su testimonio personal al final de un capítulo, que es uno de los capítulos que posiblemente son más determinantes en la vida de un creyente, en la vida de la iglesia, es este capítulo 8 de Romanos. Y habíamos dicho que todo el capítulo es como un canto. Se podría hacer hasta una canción de tantos detalles que tiene este capítulo. Así es un canto de triunfo de ese testimonio personal del apóstol Pablo. Y cuando nosotros vemos el tiempo del verbo que nosotros vamos a ver en este capítulo, en esta conclusión, es que el apóstol Pablo ha llegado a esta convicción tan firme y él tiene una seguridad permanente en su vida. Por eso es que cuando él le escribe a Timoteo, le dice esto: por eso, ese motivo padezco estos sufrimientos. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, está sufriendo mucho. Mas, sin embargo, dice que no se avergüenza porque sé en quién he creído y estoy ¿cómo? Seguro.
seguridad personal, un testimonio personal de que Dios tiene poder para guardarlo a él hasta aquel día, lo que yo le he confiado a Dios. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo le ha confiado a Dios? Su vida entera. Y posiblemente ese es el problema de nuestra inseguridad, de que nosotros no depositamos en el Señor nuestra vida entera. A veces tenemos nuestras reservas. Y el apóstol Pablo habla de esa seguridad, y este es su testimonio personal, con una seguridad absoluta. No es a medias, no son algunas cosas, no es porque quiero algunas cosas, entonces confío en el Señor que me las va a dar. Usualmente nosotros nos pasamos jugando este juego con el Señor, ¿verdad que sí? Nos convertimos en bien fervorosos en nuestra vida cuando necesitamos algo en nuestra vida. Pero cuando todo está bien, ni nos acordamos. Así que estos dos versos que nosotros vamos a ver en esta mañana, lo que van a establecer es esa seguridad absoluta de todos aquellos que realmente han aceptado a Cristo como su Salvador, pero no solamente como su Salvador, también como el Señor de sus vidas. Y fíjense que el escritor de Hebreos hablaba de que Jesucristo es el ancla de la fe. Y cuando utilizamos esa palabra ancla, ¿de qué hablamos? También hablamos de seguridad. Y él hablaba de que esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. A veces sentimos que nos tambaleamos en nuestra vida, pero Jesucristo se convierte en nuestra vida y su amor por nosotros en esa ancla que sostiene nuestra vida. Y esta convicción personal que tiene el apóstol tiene su fundamento en el amor de Cristo que él mostró en su muerte y su resurrección. Y cuando el apóstol Pablo habla del amor de Cristo, habla en diferentes términos. Pero aquí hay uno que definitivamente cuando le escribe su segunda carta a los Corintios, que describe cómo él siente hacia ese amor que Cristo tiene hacia él. Y fíjense cómo dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos obliga. En otras versiones dice nos constriñe, pero esta palabra me gusta más, nos obliga, la entendemos un poquito mejor. Porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos ¿qué? Murieron. Y él murió por todos para los que viven ya no vivan para quién. Para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Y esa es la obligación que él siente hacia el amor de Dios. ¿Y cuántos de nosotros nos sentimos obligados de esa forma hacia el amor de Dios? A veces hablamos de que ese amor de Dios es gratis, ¿cierto? Pues no, hermano, costó mucho. Costó su sangre, costó su vida. Pero gloria a Dios porque también hay la resurrección. Porque Él vive y vive para siempre. Y Él está convencido de que absolutamente nada es capaz de separarlo a Él del amor de Dios. Cuando nosotros vemos estos dos versículos, muchos comentaristas establecen que lo vemos dividido, son el versículo 38 y el versículo 39. Y que esos versículos realmente, y sabemos, en el original no estaban divididos. Estas divisiones que nosotros vemos de los numeritos, de los títulos en la Biblia, eso es algo que sucedió hace unos siglos atrás. Originalmente la palabra de Dios no estaba así, toda se leía como de corrida, ¿bien? Así que inclusive estos dos versículos para muchos comentaristas, ellos dicen que no debieron haber estado separados porque hablan de un mismo tema. Pero la división que hace el que hizo este trabajo posiblemente es para hacer unas pausas que nos lleven entonces a reflexionar de cada uno de los aspectos mencionados. ¿Por qué? Porque son muchos, hermanos. Son posiblemente una lista de 10 posibles enemigos que podrían representar amenazas hacia nosotros contra el amor de Dios. Y hay dos de esos elementos que no son parejas. Todos los demás están en parejas. Uno es potestades, y yo lo voy a mezclar con otro, y el otro es ninguna otra cosa creada. Todos los demás, cuando los vemos ahí,
están en parejas, y en parejas que son como antagónicas, muerte y vida, lo alto y lo profundo, lo presente, lo porvenir, todos son parejas que opuestas, ¿verdad? Menos estos dos. Vamos a ver nuestro primer versículo. Yo voy a utilizar una versión actualizada de la versión Reina Valera que dice: por lo cual estoy cierto que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Y nosotros nos fijamos que este versículo comienza con este verbo en tiempo perfecto, que lo que significa es quedo convencido. Y cuando nosotros vamos a diferentes versiones de la Biblia, haga eso siempre, hermano, busque diferentes versiones porque usted enriquece mucho su vocabulario. Dice: yo estoy seguro, por lo cual estoy seguro, pues estoy convencido, porque estoy convencido, y estoy convencido, por lo cual estoy cierto, porque estoy persuadido. Y todas esas cosas significan prácticamente lo mismo. Es la seguridad que siente el apóstol Pablo. Y él dice que estoy seguro. Y está seguro de que lo que ha considerado anteriormente. ¿Y qué fue lo que Pablo consideró anteriormente? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, todas esas cosas. Él dice, tiene la profunda convicción de que nada de esas cosas lo van a poder separar del amor victorioso. Y esa palabra es importante porque acaba de decir de que nosotros somos más que ¿qué? Más que vencedores, del amor victorioso e incondicional de Cristo que tiene para cada creyente, que lo recibe como su único Salvador y Señor. ¿Es para todo el mundo? No. Es para aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Nosotros sí sabemos que Dios ama al pecador, ¿cierto? Y aborrece el pecado. Pero aquí el apóstol Pablo le está hablando ¿a quién? Al perdido. Le está hablando a la iglesia. Y él quiere que la iglesia, aquel que ha creído en Cristo, tenga la misma seguridad y convicción que él tiene. Porque muchas veces nosotros no demostramos esa seguridad y convicción en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y comienza con la muerte. Y muchos se preguntarán, ¿y por qué la muerte? ¿Por qué la muerte? Porque la muerte habla ¿de qué? De separación. Y fíjense que el apóstol, su tesis es, nada me puede ¿qué? Separar del amor de Cristo. Y cuando pensamos en la muerte, podemos pensar en dos tipos de muerte. La muerte física, que es aquella que se separa entonces del espíritu. La palabra de Dios dice que cuando morimos, el cuerpo vuelve ¿a dónde? Al polvo, y el espíritu regresa ¿a quién? A Dios, que fue el que lo dio. Así que la muerte física es esa separación del espíritu. Pero también podemos hablar de la muerte espiritual, que es la que separa al ser humano de Dios por causa del pecado. Así que para el creyente, para aquel que ha creído en Cristo, la muerte ha dejado de ser un elemento de separación. Y la obra redentora de Cristo nos hace mirar la muerte de otra forma, sin temor. Los que estamos salvados por la sangre de Cristo podemos descansar seguros en el Señor y en sus promesas. Amén, hermano. Ese amén estuvo bueno, pero medio raquítico. El cuerpo se deshace de la muerte física, pero tiene una morada eterna en Dios, ¿verdad que sí, hermano? ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos están seguros de eso? Fíjense cómo el escritor de Hebreos decía que con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Por medio de su muerte, Jesús logró que Dios nos perdonara nuestros pecados y nos diera la seguridad de ¿qué? De una vida
eterna. Los cristianos no miramos la muerte de la misma forma. Por eso es que Jesús, cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro, le tuvo que decir a Marta y María: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le hizo una gran pregunta: ¿crees esto? Hermano, ¿tú crees esto? Amén, amén. Así que la muerte, de la forma en que el creyente la debe ver, es esa puerta que le abre entonces a una comunión perfecta en el disfrute de la presencia del Señor. ¿Cuántos de nosotros miramos la muerte así, de esa forma? O la miramos pegados aquí a la tierra, que vamos allá, no vamos a estar aquí. De hecho, ¿cuántos de nosotros decimos: Señor, yo quiero morir después que mis nietos crezcan, después que... ¿Verdad que sí? ¿Ah? Sí, porque yo lo he dicho. ¿Ve cómo nos pegamos aquí? Queremos que sucedan unas cosas antes de irnos a disfrutar con el Señor. Y el apóstol Pablo tenía tanto que enseñarnos, ¿verdad que sí? Porque él decía: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ¿qué? Es ganancia. ¿Cuántos de nosotros miramos la muerte como una ganancia a nuestra vida? Por eso decía que me siento presionado por dos posibilidades. Yo deseo partir para estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Y también le daba la seguridad a los corintios cuando le decía: porque sabemos que si esta casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. La seguridad de la vida eterna sostenía el apóstol Pablo. Y por eso decía que la muerte no nos puede separar del amor de Cristo. Porque aún Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo que sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Aleluya. Nosotros somos la iglesia de Cristo y la muerte no puede con nosotros, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos creemos eso? Pero la vida tampoco. Y muchos se sorprenden de que la vida sea considerada como un aspecto negativo en este listado, que aparentemente son cosas negativas que nos pueden separar del amor de Cristo. Y es como si la vida fuera un poder enemigo del creyente junto con la muerte. Pero la palabra vida, cuando el apóstol Pablo la está usando aquí, es mucho más que esta vida biológica que nosotros tenemos. Y se relaciona más con nuestro estilo de vida, con nuestro modo de vida, la forma en que tú y yo vivimos la vida. Y es un asunto que el apóstol Pablo ha estado trabajando en este mismo capítulo, que nos dijo que el vivir según la carne es enemistad contra Dios. Y el apóstol Pablo ha estado alertando sobre lo que es vivir en el Espíritu y sobre lo que es vivir en la carne en esta misma sección de la carta. Así que el creyente tiene dos opciones en su vida. El creyente puede vivir bajo el poder del Espíritu Santo, o el creyente vive esclavo de las cosas terrenales. ¿A cuál grupo usted pertenece, hermano? Nos debemos hacer esa pregunta esta mañana, amén. ¿Vivo confiado en el poder del Espíritu Santo en mi vida, o vivo atado a las circunstancias y a las cosas terrenales que me rodean? La vida y la forma en que tú y yo vivimos no nos puede separar del amor de Dios. ¿Y qué vamos descubriendo a través de cada una de estas cosas? Que el amor de Dios no depende de ninguna de ellas. Dios me ama, no importa las decisiones que yo tome en mi vida. Él me sigue amando. Y por eso dijo cuando estuvo aquí en la tierra: yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. Y esa abundancia es la seguridad que tenemos en cada uno de nosotros. También habla de los ángeles. Y esto de los ángeles
muchas veces en la falta o la intriga que puede causar estos personajes, han desarrollado hasta religiones por ahí, libros que se leen y que se han escrito sobre estos seres especiales creados por Dios, al igual que nosotros. Y algunos comentaristas piensan que los ángeles a que se refiere el apóstol aquí pueden ser estos ángeles caídos, porque se usan en este sentido negativo porque quieren apartar al creyente del amor de Cristo. Otros piensan que no, otros piensan que son ángeles santos, exagerando el sentido de estas fuerzas poderosas propias de estos espíritus, porque los ángeles pues pueden tener cierto poder adjudicado por el mismo Dios, que Dios mismo le puede dar, porque ellos son mensajeros de Dios. ¿Y qué nos está alertando el apóstol Pablo? Que los ángeles no nos pueden separar de Cristo, pero ya en la carta a los Gálatas había dicho algo sobre los ángeles, y había dicho, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Y anatema es qué? Maldito, separado. Así que los ángeles no nos pueden separar del amor de Cristo. Y luego menciona los principados y las potestades. Y usualmente estos dos términos están separados y yo los quise unir porque cuando nos movemos a través de diferentes versiones bíblicas, vemos que ni ángeles, ni principados, ni potestades están en la versión Reina Valera. La nueva versión internacional dice ni los ángeles ni los demonios, que son dos cosas que opuestas totalmente. Los ángeles son los santos y entonces los demonios son ¿qué? Los ángeles caídos que cayeron del cielo. La Biblia de las Américas nos dice ni ángeles ni principados y lo deja ahí. Y la Dios habla hoy dice ni los ángeles ni los poderes y fuerzas espirituales. ¿Y de qué está hablando el apóstol Pablo? Con seguridad él se refiere a un orden de ángeles caídos relacionados con alguna acción en el gobierno del mundo. ¿Cuál es el interés de este tipo de ser espiritual? Apartar al ser humano de Dios, pero especialmente ¿a quiénes? A nosotros los creyentes. Estos poderes espirituales quieren separarnos de Dios, del amor de Dios y de todo lo que tiene que ver con Dios. Y ya el apóstol Pablo en su carta a los Efesios había alertado a la iglesia, ¿cómo le dice? Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra ¿qué? Poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por eso es que usted y yo en esta vida tenemos que tener cuidado a quién estamos escuchando, ¿cierto? Porque el engañador está por ahí buscando a quién engañar. Y hay gente que se viste ¿de qué? De ángel de luz y no lo es. Y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Con todo el poder que pueden tener estos demonios, no nos pueden separar del amor de Cristo, aleluya. Y se supone que para usted y yo como creyentes, Satanás y sus huestes son enemigos derrotados. Cristo los derrotó en la cruz del Calvario, aleluya, amén. Y usted tiene que tener esa convicción, mi hermano. ¿Sabe qué? Satanás sabe que está derrotado. Sus huestes también. Por eso su lucha no es contra Dios. ¿Es contra quién? Contra usted y contra mí, contra la iglesia. Así que ningún poder espiritual, sea bueno, sea malo, nos pueden separar del amor de Cristo. Y debemos recordar lo que decía el salmista: el Señor es mi luz y mi salvación, entonces ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro, entonces ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a demorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré como confiado en mi Salvador. Aleluya. Ni lo presente,
es otro elemento que pone el apóstol Pablo. Y esa expresión lo que hace referencia es en nuestra situación actual, sea la que fuere, en la vida del creyente. Lo presente, piensa en su presente ahora, mi hermano. ¿Cómo está ese presente suyo? ¿Qué cosas tiene su presente ahora? Y en ese entorno textual en que el apóstol Pablo está desarrollando este elemento, se incluye todo tipo de situación, sean buenas, sean malas, pero especialmente aquellas que trastocan nuestro diario vivir y nos viran patas arriba a nuestro momento. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Cómo se siente ese momento? Esas dificultades, esas angustias y esos sufrimientos, y que nosotros muchas veces nos quedamos estáticos en ese presente. ¿Le ha pasado, hermano? Como que usted no puede seguir porque eso que le ha sucedido a usted, ¿qué? Lo petrificó en ese momento. Usted está ahí congelado en ese momento. Y hay ocasiones en que nosotros los creyentes podemos sentir que ese presente que estamos viviendo está en contra nuestra, se va moviendo en contra nuestra, por dos razones sencillas: cosas que yo controlo y cosas que yo no controlo. Y cosas que yo controlo son aquellas decisiones que yo he tomado y que afectan mi presente, que posiblemente las tomé antes y hoy las estoy viviendo, ¿qué? Las consecuencias. Y otras cosas también es que nosotros vivimos en un mundo que impera la maldad. Y nosotros tenemos que reconocer que hay un príncipe de este mundo, ¿cierto? Y que va moviendo las cosas. Y que suceden cosas que nos van a afectar, que usted no va a poder eliminar de su vida. Y algunas, en la historia de esta humanidad, su presente ha terminado con su libertad y hasta con la muerte de un creyente. Y es algo que ese creyente no ha podido controlar en su vida. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuantas cosas puedan ocurrir en el presente que usted y yo estamos viviendo hoy, no nos pueden separar del amor de Cristo. Aleluya. Por eso es que el salmista podía decir con alegría: este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en Él. ¿Cuánto podemos decir eso cada día? Amén. Pero no solamente lo presente, lo porvenir. Algunas versiones usan lo venidero, el futuro, ¿verdad? Y ese futuro es una de las cosas más intrigantes para nosotros los seres humanos. Cuando estaba preparando la lección, recordé a mi hermano Pepito Candelas, que cantaba ese himno que decía: nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá, pero sabemos que estamos en sus manos. Hay afán, hay muchas cosas. Y ese himno terminaba diciendo: pero un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. ¿Y cuántos de nosotros estamos en esa incertidumbre sobre nuestro futuro? A través de los tiempos el ser humano ha buscado maneras y formas de poder conocer el futuro, hasta de presagiarlo. Porque nosotros los seres humanos nos encanta controlarlo todo, ¿cierto? Cuando perdemos un poco el control, nos sentimos que pasa algo, nos tambaleamos en nuestra vida porque intentamos sentir esa seguridad de que tenemos el control de las cosas. Así que muchos de nosotros lo que hacemos es que especulamos un poquito hacia el futuro, ¿verdad? Es una de las herramientas que más utilizamos para evitar esa vulnerabilidad que puede haber en nuestra vida, en el desconocimiento de lo que ha de suceder. Hermano, usted y yo no sabemos lo que va a pasar mañana. Es más, lo ponemos más cerca. A la 1 de la tarde usted no sabe lo que va a pasar. Usted puede especular que a esa hora va a estar almorzando. Pero más nada, ¿cierto? Así que definitivamente el futuro es algo que puede crear inseguridad en el ser humano. Pero el futuro, sea bueno, sea malo, no nos puede separar del amor de Dios. Aleluya. Y pudiéramos decir como el salmista: mas yo en ti confío, Señor, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Aleluya. Y eso incluye mi futuro. El segundo versículo, el versículo 39, el apóstol Pablo utiliza estos elementos: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí es la conclusión que nos lleva el apóstol Pablo con tres elementos finales. Uno de ellos es lo alto. Y la palabra literal que utiliza el apóstol Pablo es la altura. Y definitivamente el apóstol Pablo la usa porque nada puede estar más alto que nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Dios. Dígame algo que esté más alto que eso. Que está sobre los cielos, que mora en los lugares celestiales. Cristo está en su trono de gloria y sentado a la diestra del Padre, no hay nada que pueda alcanzar esa altura. Así que ninguna criatura, por alta o encumbrada que pueda estar esa criatura que se crea lo más grande de este mundo, va a alcanzar y separarnos de lo que es más alto que ella, que es Cristo Jesús. Aleluya. Así que el apóstol Pablo quiere que estemos seguros que lo alto que usted pueda ver, aquello que está en lo más alto, que usted a veces hasta admira, que es lo triste, que nos da tanta admiración, cosas tan altas en esta vida, nada de eso nos separa del amor de Cristo. Y el apóstol Pablo nos recuerda que nosotros estamos sentados en las alturas con Cristo y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él, ¿dónde, hermano? En las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Y lo opuesto a lo alto, ¿qué es? Pues lo profundo, seguro que sí. Y algunos se han preguntado por qué estaba pensando el apóstol Pablo al incluir esto de profundo, al hablar de profundidad. Y algunos dicen que posiblemente, como ya habló de la altura, pues vamos a hablar de profundidad, seguro. Es la lógica, ¿no? Y cuando nosotros buscamos esta palabra en el Nuevo Testamento, solamente se utiliza de dos formas. Se utiliza en un sentido espacial para hablar de agua o de terreno, que son profundos, o se usa en un sentido figurado, que significa aquello que lo sobrepasa todo. Y fíjense que cuando hablamos de la altura, hablamos de algo que ¿qué? También que lo sobrepasa todo. Y cuando hablamos de profundidad, es lo mismo. Así que en este versículo, lo que el apóstol Pablo considera es lo opuesto a lo alto, y que el amor de Cristo, ¿qué va a hacer? Va a penetrar por completo aún en la profundidad más grande. Y usualmente esa profundidad no es física, sino también ¿cómo? Espiritual. ¿Cuántas veces estamos en la profundidad más grande de nuestra vida? Y hasta ahí llega el amor de Cristo para nosotros. Así que el carácter amenazante que puede tener la profundidad se puede ¿qué? Se pierde ante la profundidad del amor de Cristo. Y el apóstol Pablo quiere que pensemos en lo profundo del amor de Cristo. El amor de Cristo y su gracia lo que ha hecho es rescatarnos, nos alcanza de esa profundidad del pecado, me sacó del pecado, de lo más degradante de mi vida, sin importar cuán perdido esté. Porque usted y yo a veces pensamos que la persona bien perdida, Cristo no lo puede alcanzar. Y eso es muy triste que pensemos así. No hay pecado que Cristo no pueda salvar. Él nos puede alcanzar a todos. Y Él murió por todos los pecados. El más aberrante que usted pueda pensar, Cristo murió por ese pecador también. Así que los poderes más bajos y las fuerzas más profundas no nos pueden separar del amor de Cristo. Y el apóstol hace aquí en Efesios esa relación entre lo alto y lo profundo. Pero ¿qué significa eso de que subió? Pues significa primero que bajó a las partes más profundas de la tierra, y el que bajó es el mismo que después subió a lo más alto del cielo. Cristo domina lo alto y lo profundo. Aleluya. Y el apóstol Pablo termina con ninguna cosa creada. Y cierra este círculo de esa imposibilidad, de cosas que son imposibles que nos separen del amor de Cristo. Y habla de
cosa genérica, cualquier cosa creada. Si algo existe en este mundo, fue creado. Y la criatura siempre es menos que su creador. Así que Cristo es supremo sobre todo lo creado y el amor de Él está por encima de toda circunstancia que haya sido creada en este mundo y de toda criatura creada en este mundo. Así que Cristo es la imagen del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueron creadas y Cristo es supremo sobre todo lo creado. Así que definitivamente cuando el apóstol Pablo dice que ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Cristo, él da la razón en Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él también, aleluya. Y llegamos al final de este capítulo. La última frase. Una conclusión bien precisa. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y nosotros pensamos que esta relación se basa en que yo amo. Y si fuera así, fuera de las peores relaciones que hubiera en este mundo. Porque ¿cómo es nuestro amor? Nosotros a veces no amamos, ¿cierto? Nosotros no nos gusta a todo el mundo. Amamos a unos sí, otros no. Nos gustan unos sí, otros no, ¿cierto? Así que no estamos hablando de ese amor. Estamos hablando del amor que describe el apóstol Juan. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó. Este amor está basado en Él y no en mí. Por eso me ama en cualquier circunstancia, en cualquier elemento. Nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestro pecado. Y cuando el apóstol Pablo dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo, él no lo deja ahí, porque él añade esta frase: el amor de Dios es en Cristo Jesús. Y el amor de Dios se manifestó en esa obra redentora de Cristo. Dios entregó a su Hijo amado a morir por nuestros pecados. Su sangre se derramó en la cruz del Calvario y esa sangre es la que nos limpia a nosotros de todo pecado. Así que esto es por lo que el amor de Dios es en Cristo Jesús, porque el que nos reconcilia con Dios, ¿quién es? Cristo. Así que el amor del Padre hacia su Hijo amado se va a extender a todos nosotros, a todos los que estamos en Él, que venimos a ser uno con Él. Nos unimos a Cristo. Unidos a Cristo, entonces estamos reconciliados con Dios. Nuestra relación con Dios es perfecta gracias a Cristo, no gracias a mí. ¿Estamos, hermanos? Yo no hago nada. Al contrario, yo lo daño todo. Si llega a ser por mí, las cosas estuvieran bien dañadas. Como nosotros mismos en nuestras relaciones las dañamos a cada rato, ¿cierto? O nosotros tenemos relaciones perfectas aquí en nuestra vida. Jamás. ¿Ah? ¿Cuántas veces nos ofendemos los unos a los otros? ¿Cierto? Nos herimos. Entonces nosotros queremos basar nuestra relación con Dios en mi amor. Pablo nos está diciendo no. Es el amor de Cristo, es el amor de Dios que gracias a Cristo nos une a Él. Y entonces nosotros recibimos el amor eterno de Dios a través de Jesucristo. Porque ese amor es el que se derrama en nuestros corazones cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. No es nuestro amor. El verdadero amor es el de Cristo, no es el nuestro. Los amores que usted puede describir por ahí, eso no es verdadero amor, hermano. El ser humano ha intentado definir el amor y no puede. Porque si no lo basa en Cristo, no es amor. Ese es el verdadero amor.
Y nosotros sabemos que Dios nos ama. Usted lo sabe, ¿verdad, hermano? ¿Está seguro de eso? Amén. Yo estoy seguro de eso, que Dios me ama. Pero ¿cómo yo sé que lo hace siempre? ¿Cómo sé que lo seguirá haciendo? Porque no es nada que tenga que ver con cosas que yo hago. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar como este gran final. Que nada que me suceda a mí, ni que yo haga, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni poderes, ni fuerzas espirituales, ni lo presente, ni el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna de esas cosas creadas me pueden separar del amor de Cristo. Porque ese amor es en Cristo Jesús y no es en mí. Es en Cristo Jesús que Dios me ama. Y ese Cristo es el que yo he aceptado como mi único Salvador. Aleluya. Y hoy le decimos a este mundo que nos escucha que acepte a Cristo como su Salvador. Y nada lo podrá separar del amor de Cristo. Aleluya. A veces las aflicciones y los conflictos que nosotros vivimos en nuestra vida nos marcan, ¿verdad que sí, hermano? Y nos marcan grandemente. Y en ocasiones nuestra fe muchas veces se ve desgastada. Y eso es parte de lo que nos sucede por vivir en este mundo, ¿cierto? Y nos puede llevar a nosotros a ser inconsistentes, nos puede llevar a flaquear en nuestra vida. Pero aún así Cristo nos sigue amando. Eso es lo maravilloso. Cuando nosotros sentimos que nada sólido sostiene nuestra vida, el amor de Dios viene a nuestro encuentro. Amén. Y nos hace una pregunta sencilla que el apóstol Pablo se hizo en este mismo capítulo, en el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todo lo que yo necesito está en Cristo, en su amor por mí. Y las circunstancias que me pueden rodear pueden variar, pueden ser diferentes, pueden ser negativas, pueden ser positivas, pero el amor de Cristo nunca cambia. Y el apóstol Pablo nos enseña esto esta mañana, de que nosotros nos podemos sentir amados y también nos podemos sentir seguros en Cristo. No mira este mundo y sus cosas, los afanes de este mundo. Miremos a Cristo. Mirando a Cristo, su paz va a inundar nuestra vida, porque nosotros vamos a llenar nuestro corazón de la comunión con Él y el conocimiento de Él. Esta clase en esta mañana no es una casualidad, hermano. Nos llenamos del conocimiento de Él y de su palabra. Y eso nos da paz a nuestra vida. Nos sentimos seguros, nos sentimos amados, porque Él prometió guardarnos en perfecta paz. Si nosotros, ¿qué? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aleluya. Y culminamos esta maravillosa sección. Y a través de estos versículos del 28 al 39, 12 maravillosos versículos, que les animo a que los vuelvan a leer en sus casas, que les animo a que los lean cuando alguna de esas circunstancias llegue a su vida. Porque la primera nos dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. La segunda nos dice que nada nos falta, porque Dios provee para nosotros en Cristo Jesús. Todo lo que usted y yo necesitamos lo tenemos en Cristo. La tercera nos dice que nadie puede condenarnos a los que estamos en Cristo Jesús. No hay quien nos señale, porque mi vida está en Cristo Jesús. Nosotros somos más que vencedores gracias al amor de Cristo en nuestra vida. Y culminamos con que nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Qué gran seguridad para nuestra vida, ¿verdad que sí, hermano? ¿Cuánto nos sentimos seguros en Cristo? Si usted no se siente seguro en Cristo, vuelva a leer este pasaje. Tiene mucho que decirnos. Y nosotros vivimos en un sitio inseguro. Pero mi seguridad no está en el lugar que yo vivo, ni donde yo estoy, ni mi casa, ni mi cuenta de banco, ni mi familia. Mi seguridad está en Cristo. Aleluya. Que podamos descubrir eso cada día en nuestra vida. Señor, ayúdanos.
Ayúdanos, mi Dios, porque muchas veces flaqueamos, porque muchas veces miramos a lugares incorrectos. Que pongamos nuestros ojos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. En ti estamos seguros. Tu amor es incondicional. Nos amas, no importa la situación de nuestra vida. Cualquier cosa que vivamos aquí, somos arropados por tu amor. Y te glorificamos y te damos la gloria y honra a ti, porque nadie nos ha amado como tú. Gracias, Señor. Y en tu nombre, Jesús, oramos y te glorificamos. Amén. Señor les bendiga, mis amados hermanos.